Hoy nos adentramos una vez más en la fascinante historia de los tiempos de Jesús. Prepárense para sumergirse en un viaje a través del tiempo y el espacio, explorando los detalles interesantes y reveladores de la vida. Comencemos este emocionante viaje juntos. Número 1. En los tiempos en que vivió Jesús, el sacerdocio estaba restringido a la descendencia de Leví, una de las 12 tribus de Israel. Según la ley judía, solo los hombres pertenecientes a la tribu de Leví y descendientes de Aarón podían servir como sacerdotes en el templo de Jerusalén. Estos sacerdotes tenían la responsabilidad de realizar sacrificios y ofrendas, interpretar la ley religiosa y actuar como mediadores entre Dios y el pueblo. La exclusividad del sacerdocio levítico estaba estipulada en la ley de Moisés, especialmente en los libros de Levítico y Números. Allí se detallaban los requisitos específicos para ser sacerdote, incluyendo la genealogía sacerdotal y los rituales de purificación. Esta restricción tenía profundas implicaciones sociales y religiosas en la sociedad judía de la época. Los sacerdotes tenían un estatus privilegiado y eran considerados como intermediarios sagrados entre Dios y el pueblo. Su papel en el templo era fundamental para el culto y las prácticas religiosas judías. Sin embargo, la llegada de Jesús trajo consigo un cambio en la comprensión del sacerdocio y el acceso a Dios. Jesús, como el Mesías prometido, se presentó como el sumo sacerdote final y definitivo que ofreció un sacrificio único y perfecto por los pecados de toda la humanidad. Este concepto se desarrolla en el Nuevo Testamento, particularmente en la Epístola a los Hebreos, donde Jesús es retratado como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, un sacerdocio superior al de Leví. Número 2. La habilidad de hablar bien era altamente valorada en la sociedad. La oratoria y la elocuencia eran consideradas habilidades importantes tanto en contextos formales como informales. Aquellos que tenían la capacidad de expresarse con claridad y persuasión eran respetados y a menudo ocupaban posiciones de liderazgo y autoridad. La importancia de hablar bien se refleja en varios pasajes del Nuevo Testamento, donde Jesús mismo es descrito como un maestro elocuente que cautivaba a las multitudes con sus enseñanzas y parábolas. Se le describe hablando con autoridad y sabiduría, y su habilidad para comunicar ideas espirituales de manera accesible y relevante resonaba profundamente en aquellos que lo escuchaban. Además, en la cultura judía de la época, la capacidad de discutir y debatir temas religiosos y filosóficos era altamente apreciada. Los rabinos y líderes religiosos se destacaban por su capacidad para interpretar la ley y enseñar de manera convincente. La sinagoga era un lugar donde se fomentaba el debate y la discusión sobre cuestiones de fe y moralidad, y aquellos que podían expresar sus puntos de vista con claridad y persuasión eran admirados por la comunidad. Número 3. Consumir carne roja era más bien ocasional y no tan común como en algunas sociedades contemporáneas. La dieta en la región de Palestina, donde vivió Jesús, estaba influenciada por varios factores, incluyendo la disponibilidad de alimentos, las costumbres culturales y las prácticas religiosas. La principal fuente de proteínas en la dieta de las personas en esa época solía ser el pescado, especialmente para aquellos que vivían cerca del mar de Galilea o del mar Mediterráneo. La pesca era una actividad importante y muchos pescadores se ganaban la vida en estas regiones. Además del pescado, las aves de corral, como pollos y palomas, también se consumían con cierta regularidad.
el consumo de carne roja, como la carne de res o cordero, era menos frecuente y generalmente se reservaba para ocasiones especiales, como festividades religiosas o celebraciones familiares. Esto se debía, en parte, a la disponibilidad limitada de ganado en algunas áreas, así como a consideraciones religiosas y culturales. En la cultura judía había ciertas restricciones dietéticas basadas en las leyes alimentarias descritas en el Antiguo Testamento, que incluían la prohibición de consumir ciertos tipos de carne, considerados impuros o no aptos para el consumo. Además, el sacrificio de animales como parte de los rituales religiosos también influía en el consumo de carne en esa época. Número 4. Consumir agua era mucho más común y predominante que el consumo de vino. El agua era la bebida principal para calmar la sed y satisfacer las necesidades básicas de hidratación en la mayoría de las comunidades de la época. Esto se debía a la disponibilidad generalizada de agua, ya sea de pozos, manantiales o cisternas, que proporcionaba una fuente confiable de líquido para las personas en su vida diaria. El vino, por otro lado, aunque era conocido y consumido, no era tan ubicuo como el agua. El vino era una bebida apreciada y se utilizaba en celebraciones, festividades religiosas y ocasiones especiales, pero su consumo no era tan frecuente como el agua. Además, el vino no estaba al alcance de todos debido a su costo y disponibilidad limitada. El vino en los tiempos de Jesús se producía principalmente a partir de uvas cultivadas en viñedos, y su elaboración y almacenamiento requerían ciertos conocimientos y recursos. Por lo tanto, el vino era más una indulgencia que una bebida cotidiana para la mayoría de las personas. Además, en la cultura judía, el consumo de alcohol, incluido el vino, se regía por ciertas normas y restricciones religiosas. Aunque el vino tenía un lugar en la vida social y religiosa de la época, el agua seguía siendo la bebida esencial y predominante en la vida cotidiana de las personas. Número 5. En la época en que vivió Jesús, las normas dietéticas en relación con el marisco variaban según las prácticas culturales y religiosas del momento. En la tradición judía, algunas formas de marisco estaban prohibidas debido a las leyes dietéticas establecidas en la Torá, específicamente en los libros de Levítico y Deuteronomio. Según estas leyes, se consideraba impuro consumir ciertos tipos de mariscos, como los crustáceos y los moluscos, que no tenían aletas ni escamas. Esto incluía animales como los camarones, cangrejos, langostas, almejas, ostras y calamares, entre otros. Estos alimentos se consideraban inmundos y no debían ser consumidos por los judíos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las culturas de la región compartían estas restricciones dietéticas. Por ejemplo, entre los pueblos que vivían cerca del mar Mediterráneo, el consumo de mariscos era más común y no se observaban las mismas restricciones religiosas que en la tradición judía. Por lo tanto, mientras que algunas personas en la época de Jesús seguían estas normas dietéticas estrictas y evitaban el consumo de ciertos tipos de mariscos por razones religiosas, otras comunidades y culturas no tenían las mismas restricciones y podían consumir mariscos sin ninguna prohibición específica. Número 6. La ropa que usaba Jesús se confeccionaba principalmente con lana y lino, dos materiales ampliamente disponibles en la región. La lana, obtenida de las ovejas, era apreciada por su calidez y durabilidad. Se usaba para fabricar prendas de vestir, como túnicas, capas y mantas.
La lana también podía teñirse con diversos colores para crear prendas más vistosas y decorativas. Por otro lado, el lino era otro material comúnmente utilizado en la confección de ropa en la antigüedad. Proveniente de la planta de lino, esta fibra natural era conocida por su suavidad y ligereza. Las prendas de lino eran especialmente populares en climas cálidos debido a su capacidad para mantener fresco al usuario. Además, el lino era valorado por su resistencia y durabilidad, lo que lo convertía en una opción popular para la fabricación de prendas de vestir, como túnicas, chales y sábanas. En la época de Jesús, tanto la lana como el lino se utilizaban ampliamente para la fabricación de ropa, tanto para hombres como para mujeres. Sin embargo, el acceso a estos materiales podía variar según la clase social y la posición económica de cada individuo. Las personas más adineradas podían permitirse prendas de mejor calidad y diseño, mientras que aquellos con recursos más limitados tendrían opciones más simples y básicas. Número 7. Usar sandalias tenía una importancia simbólica y práctica significativa en la vida cotidiana. Más allá de ser simplemente calzado, las sandalias eran un elemento esencial del vestuario que reflejaba el estatus social, la identidad y el respeto cultural. Desde el punto de vista práctico, las sandalias protegían los pies del terreno irregular y caliente, permitiendo a las personas caminar con mayor comodidad y seguridad sobre superficies ásperas y pedregosas. Esto era especialmente crucial en un entorno donde muchas personas viajaban a pie y dependían de la movilidad para el comercio, la agricultura y las actividades diarias. Sin embargo, más allá de su función utilitaria, las sandalias podían indicar el estatus social y la posición de una persona en la jerarquía social. Por ejemplo, las sandalias elaboradas con materiales finos y adornos podrían ser usadas por personas de mayor estatus o riqueza, mientras que aquellos con menos recursos podrían tener sandalias más simples y funcionales. Además, las sandalias también tenían connotaciones religiosas y culturales en ciertos contextos bíblicos, como en la narrativa de Moisés y el pueblo de Israel durante el Éxodo. Las sandalias se consideraban un símbolo de santificación y respeto hacia la tierra santa y sagrada. Número 8. En la época de Jesús, la educación de los niños en la sinagoga era fundamental para transmitir la tradición religiosa y cultural judía. La sinagoga, además de ser un lugar de adoración, funcionaba como un centro de enseñanza donde se impartían conocimientos religiosos, éticos y legales. Los niños judíos comenzaban su educación formal en la sinagoga alrededor de los 5 años, aprendiendo a leer y escribir en hebreo y familiarizándose con las escrituras, especialmente la Torá. Los rabinos o maestros de la ley desempeñaban un papel crucial en esta educación, utilizando métodos interactivos como la memorización, repetición y discusión para enseñar las escrituras y tradiciones judías. Además de la instrucción religiosa, los niños recibían educación en valores éticos y morales, así como en habilidades prácticas para la vida cotidiana. Aprendían sobre el respeto por la ley de Dios, la importancia de la justicia y la compasión, y la responsabilidad de cuidar a los menos afortunados. La educación en la sinagoga no se centraba solo en el aprendizaje intelectual, sino también en el desarrollo espiritual y emocional de los niños, alentándolos a reflexionar sobre el significado de las escrituras y a aplicar estos principios en su vida diaria y en sus relaciones con los demás. Número 9. Aunque la educación formal de los niños en la sinagoga estaba a cargo de maestros judíos, especialmente rabinos,
Las madres desempeñaban un papel crucial en la transmisión de la fe y las tradiciones religiosas en el hogar. Las mujeres judías enseñaban a los niños desde temprana edad sobre Yahweh, las historias bíblicas, oraciones y rituales religiosos, transmitiendo valores éticos, morales y espirituales. Además, participaban en actividades religiosas en el hogar, como la observancia del Shabbat y las festividades judías, influyendo en la formación espiritual de los niños. A pesar de tener menos acceso a la educación formal, su influencia en la transmisión de la fe era profunda y duradera, preparando a sus hijos para vivir de acuerdo con los principios de la fe judía y preservar su herencia religiosa. Número 10. En los tiempos de Jesús, a pesar de los desafíos de la vida cotidiana, la gente disfrutaba de momentos de ocio y entretenimiento que eran importantes para la vida comunitaria y familiar. Las actividades recreativas incluían juegos de mesa, como el set, y juegos al aire libre, como carreras y juegos de pelota. Además, la narración de cuentos y fábulas por parte de ancianos y narradores profesionales ofrecía entretenimiento y enseñanzas morales. También se organizaban eventos culturales y festivales comunitarios que incluían celebraciones religiosas, ferias y fiestas locales con música, danza, comida y representaciones teatrales. Estos eventos fortalecían los lazos sociales y promovían un sentido de identidad y pertenencia a la comunidad. Número 11. Durante la época de Jesús, el pan era fundamental en la dieta diaria, consumiéndose en casi todas las comidas. Se elaboraba con diferentes tipos de granos, como trigo, cebada y centeno, y se preparaba de diversas maneras según las tradiciones culinarias y regionales. Las variedades más comunes de pan incluían 1. Pan de trigo, hecho con harina refinada, suave y esponjosa, consumido a diario y en ocasiones especiales. 2. Pan de cebada, más denso y compacto, utilizado como alimento básico para personas con recursos limitados. 3. Pan ácimo, sin levadura, utilizado especialmente durante festividades religiosas judías como la Pascua. 4. Panes planos, como la pita en el Medio Oriente, cocidos sin levadura sobre superficies calientes. El pan no solo era un alimento básico, sino también un símbolo de sustento y provisión, compartido generosamente como muestra de hospitalidad y comunidad. Jesús usó el pan para enseñar lecciones espirituales y realizar milagros, como la multiplicación de los panes y los peces, simbolizando la abundancia de la provisión divina y el cuidado de Dios por su pueblo. Número 12. Durante la época de Jesús, el bálsamo era muy valorado por sus diversas propiedades y aplicaciones. Este líquido aromático se extraía de ciertas plantas y se utilizaba con fines medicinales, religiosos y sociales. En la medicina antigua, se creía que el bálsamo tenía propiedades analgésicas y antisépticas, siendo usado para tratar heridas y quemaduras, así como para masajes que aliviaban dolores musculares. Además, por su fragancia, se empleaba como perfume y en rituales de embalsamamiento, mejorando la apariencia y aroma de la piel y el cabello. En las tradiciones religiosas, el bálsamo era considerado sagrado y se usaba en ceremonias, como la unción de sacerdotes y reyes, simbolizando consagración y autoridad divina, y también se asociaba con la purificación espiritual. Económicamente, era un producto de lujo y símbolo de estatus, usado como pago o tributo en transacciones comerciales y diplomáticas. En la Biblia se menciona en contextos tanto médicos como ceremoniales, reflejando su importancia en la vida cotidiana y espiritual de la época de Jesús. En resumen, al explorar los aspectos poco conocidos de la vida en los tiempos de Jesús,
hemos destapado una fascinante gama de detalles que nos acercan más a la comprensión de su época y sus enseñanzas. Cada elemento, desde las prácticas religiosas hasta los aspectos cotidianos, nos ofrece una ventana hacia el pasado que enriquece nuestra percepción histórica y cultural. Te invito a que te sumerjas aún más en este viaje de descubrimiento, suscribiéndote para recibir más contenido relacionado con la historia y la espiritualidad. Mantente conectado para explorar juntos más profundamente la riqueza de nuestra herencia cultural y espiritual. Bendiciones en tu camino de conocimiento y comprensión.